Buenas tardes, les agradezco que estén una vez más con nosotros. Ahora vamos a platicar sobre Picus. Mi nombre es Guillermo Cobos de Care Telecom y vamos a platicar sobre qué es Picus como presentación comercial. Esta y otras presentaciones podrán estarlas consultando en la página de los videos que estaremos presentando y compartiendo con ustedes. Gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo ahora a esta presentación. Vamos a platicar al día de hoy de Picus Security. ¿Qué hace Picus Security? Bueno, lo que nos da la herramienta es una validación continua de la postura de seguridad en nuestra infraestructura tecnológica, en nuestra red de servicios hacia nuestros clientes. La pregunta que surge entonces es ¿y para qué o por qué necesitamos una evaluación continua de nuestra postura de seguridad en este sentido? Obviamente, cuando nosotros estamos operando en el día a día, estamos sobre el supuesto de que las operaciones tendrían que darse en un entorno seguro. En pocas palabras, hay cuestiones que no deberían de pasar dentro de nuestra operación. Luego nos sorprendemos cuando pensamos que solo por el hecho de haber invertido una importante suma de dinero, pensamos que ya estamos completamente protegidos. Pero no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque las incidencias siguen suscitándose. Hay que tener en cuenta que existen posibilidades de ser atacados desde la óptica que los sistemas operativos donde residen las aplicaciones no necesariamente son lo que deberían de ser en el nivel o en la óptica de la seguridad. Pensando sobre todo en sistemas operativos, como venimos diciendo, como por ejemplo un Windows, ¿no? Como por ejemplo una base de datos o cualquier aplicación que no necesariamente fue construida pensando en que sea inicialmente segura. Las bases de datos, las aplicaciones, los ingenieros los de sistemas las programan fundamentalmente para que funcionen y olvidan o dejan de lado la seguridad. Y entonces las aplicaciones o las bases de datos presentan lo que se llama vulnerabilidad. Esto es un hueco, una falla o una falta de cobertura de seguridad que permite que la violencia cibernética pueda aprovechar esa falta de cobertura y perpetrar un crimen. Esto es inherente a las aplicaciones que estemos manejando y también es inherente a los sistemas operativos en donde estamos o donde está residiendo nuestra aplicación, nuestra información. Lo que usualmente pasa es que, como se dice a toro pasado, los fabricantes sacan lo que se llama o emiten lo que se llaman parches. Y precisamente es eso. Parchar una aplicación es hacer un remiendo de que una vez que ya me hicieron el daño, voy a hacer la remediación del sistema operativo, como dijimos, o de la aplicación. Pero esto sucede hasta que alguien hace uso, evidentemente uso indebido,
de esa aplicación o de esa base de datos en el que el fabricante es reportado en este sentido para actuar en consecuencia. Esto evidentemente representa una realidad en la que nuestros ingenieros de seguridad tienen que contemplar y prevenir lo que eventualmente pudiera ser un ataque. Y como muestra basta un botón. En el 2017, lo que llamamos brechas de seguridad o la explotación de estas vulnerabilidades, como por ejemplo Equifax, WannaCry, Petya u otros más, salen a la luz pública no necesariamente en el momento en que los sistemas operativos o las aplicaciones empiezan a trabajar o son liberados. La gran mayoría de las explotaciones de estas vulnerabilidades suceden meses o incluso años después de que estos sistemas operativos son liberados y son usados por miles, millones de clientes. Y esto no es menor. Si estamos pensando en qué tanto pudiera ser que estas exposiciones tuvieran lugar en el mundo, estamos viendo que en esta lámina que más de 300 millones de nuevos ataques, más de 300 millones de variantes de la explotación de vulnerabilidades se dieron precisamente en el 2017. Lo cual, si calculamos, pues prácticamente estamos hablando de más de 34,000 nuevas variantes de un mismo ataque por hora. No es menor, como ustedes pueden ver. Y si consideramos que más de 21,000 nuevas vulnerabilidades fueron identificadas en el 2017, pues el escenario se torna verdaderamente complejo. Prácticamente es una bomba de tiempo en la que estamos sentados viendo a qué hora va a explotar. Si a esto le sumamos que las redes empresariales usualmente son complicadas y heterogéneas, tenemos un cóctel muy interesante en el que se torna muy complicado estar reaccionando ante cualquier eventualidad que nuestra infraestructura nos pueda presentar como un exploit de una vulnerabilidad. Entonces, si sumamos los sistemas operativos que tenemos andando, más las nuevas aplicaciones que estamos sacando eventualmente mes a mes o año con año, y la evolución de nuestros sistemas operativos, verdaderamente esto es un reto para cualquier ingeniero de seguridad en nuestras empresas. Cuando estamos afrontando el problema, fundamentalmente lo abordamos desde dos ópticas. La primera es, efectivamente, mediante la implantación de soluciones de seguridad. Y entonces, pues nos hacemos de mecanismos o herramientas, controles de seguridad, que nos permiten proteger o incrementar el nivel de seguridad en la red. Que dichas herramientas, a través de firmas, análisis de comportamiento, identificación o rebase de umbrales, nos dan señales y datos precisos que podemos y utilizamos para poder actuar en tal cual sentido para mantener el nivel de seguridad dentro de la empresa. Pero además tenemos otra posibilidad para estar previniendo estos ataques. Y entonces, como lo decíamos hace unos minutos, nos hacemos de herramientas de parcheo, ya sea de manera sistemática o de manera eventual, pero estamos de alguna u otra forma cubriendo los sistemas operativos y las aplicaciones que estamos
ocupando dentro de la empresa. Y entonces, estas dos formas de abordar el problema constituyen un todo que nos permite estar relativamente tranquilos en este sentido. Efectivamente, nos abocamos a estar previendo situaciones en las que pudiéramos estar inmersos mediante la instalación de estos parches. Y entonces, cuando estamos viendo lo que son las amenazas que están presentes en el Internet y tenemos la implementación de controles de seguridad, como ya dijimos, firmas, análisis de comportamiento, etc., procedemos entonces a el ciclo de parcheo, que aplico tanto a bases de datos como a servidores, como a equipos de usuarios, dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, etc. Y si quiero que todo esto sea de manera o se dé de manera automática o sistemática, puedo hacer uso de empresas o de aplicaciones que me permiten sistematizar por medio de estas herramientas este ciclo de parcheo. El problema es que esta situación de vulnerabilidad o un estado de vulnerabilidad no termina solamente ahí. ¿Por qué? Porque el ciclo de parcheo lleva tiempo. Y lleva tiempo porque usualmente esta actividad de parcheo lleva su tiempo. Y lleva su tiempo no solamente por el tiempo que se necesita para hacer dicha instalación, que eventualmente pudieran ser horas. La restricción fundamentalmente estriba en que para que esto suceda debo de estar sacando de la operación a dichas bases de datos, a dichas aplicaciones, o tengo que suspender momentáneamente el servicio y por la demanda del negocio propio, esto no necesariamente es posible hacerlo en el momento en que los ingenieros de sistemas lo quieran hacer. Y entonces Verizon lo que nos está comentando es que el promedio para hacer el ciclo completo de parcheo pudiera estar tomando en promedio hasta 100 días. Esto significa que la exposición a que se puedan hacer explotaciones de las vulnerabilidades, estamos hablando de más de 3 meses en el que estamos prácticamente expuestos. Y esto es porque estamos frente a escenarios en donde tenemos redes de tamaño importante, además de aplicaciones de misión crítica que, como lo comentamos hace unos segundos, no podemos estarlas sacando de operación en cualquier momento, dado que constituyen el core del servicio a nuestros clientes. Me refiero a bases de datos, me refiero a probablemente portales transaccionales, y entonces cuando el departamento de sistemas pide una ventana de servicio, el negocio no necesariamente está consciente de tal situación y posterga esta actualización o este parcheo. ¿Por qué? Porque se trata del negocio y entonces se da preferencia o se privilegia a la operación, que al final del día es el negocio, a la seguridad. Y claro, es comprensible. ¿Por qué? Porque el negocio dice, oye, a ver, si tengo un portal transaccional en donde estoy atendiendo a mis clientes y la saco del aire, pues entre que pudieran estarse perdiendo ingresos, pero también se pudiera estar dejando de ganar dinero por parte del negocio. Entonces,
eso provoca que se difiera en tiempo la aplicación del parcheo correspondiente. Y como consecuencia, pues el tiempo se alarga. O también, ¿por qué? Porque el número de usuarios para estar parchando la variedad de dispositivos, en este caso pudieran ser móviles, pues es tal que el despliegue de este parcheo en todos los dispositivos se vuelve una tarea titánica. Ahora imagínate que si estamos hablando de 27,000 variantes o nuevas vulnerabilidades y más de 300 millones, pues esto es un cuento de nunca acabar. Se puede transitar a un escenario en donde la empresa diga, bueno, pues solamente me interesa cubrir ciertas vulnerabilidades en donde yo identifico que pudiera estar incurriendo, y entonces contrato lo que es un análisis de penetración. No quiere decir que un análisis de penetración sea bueno o sea malo, sino que representa un estado de la postura de seguridad en ese instante, en ese momento. Es como si fuera una fotografía del momento, del estado de seguridad de ese momento. En ese día, en esa hora, y más adelante la situación pudiera estar cambiando. Pero si cualquiera de estas 27,000 nuevas vulnerabilidades que se presentaron, pues si se hace el análisis de penetración el día de hoy, pues yo puedo saber el estado de vulnerabilidad que mi empresa presenta hoy. Pero, ¿y si mañana salen nuevas vulnerabilidades o se descubren nuevas vulnerabilidades? Este análisis de penetración ya no es necesariamente válido. Y entonces el análisis de penetración pierde validez. ¿Por qué? Porque mañana ya habrá nuevas vulnerabilidades descubiertas y entonces no tenemos algún mecanismo que nos ayude a estar identificando estas vulnerabilidades nuevas que salieron después de que terminé el análisis de penetración. Y efectivamente es en este escenario en donde vamos a actuar. Gartner lo que dice es: vamos a definir una nueva arquitectura que llama una arquitectura de protección adaptativa. ¿Y de qué habla este ciclo de Gartner? Bueno, que nos permita predecir, prevenir, responder y detectar las posibles vulnerabilidades que pudieran estar siendo explotadas en mi red. Esto se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos, entrando en la predicción con cierto tiempo de anticipación, cómo puedo prevenir los ataques, y como resultado nuestros sistemas estarán mucho más fortalecidos, lo que nos da como resultado una forma y un incremento en la manera de detectar, en una mejora en el nivel de detección, que evidentemente nos permita responder de una manera mucho más adecuada, pero fundamentalmente en un tiempo menor. Y entonces esto es una guía que Gartner nos propone como estándar, un marco de seguridad precisamente de remediación continua para incrementar el nivel de seguridad y disminuir el riesgo en las empresas. Esto nos lleva a considerar un análisis continuo
para tener visibilidad de lo que verdaderamente pudiera, como forma predictiva, estar sucediendo en nuestra infraestructura. Esto nos pone por delante en un escenario de que no necesitamos que las vulnerabilidades sean explotadas dentro de nuestra red para actuar en consecuencia. Lo que quiere decir, en pocas palabras, es nos estamos adelantando a posibles incidencias de seguridad para que éstas no ocurran y la operación se mantenga. Y esto evidentemente nos da tranquilidad. ¿Por qué? Porque la operación del negocio continúa de manera estable y permanente. ¿Por qué? Porque entonces podemos plantearnos las siguientes preguntas. Con la inversión que ya hicimos en las herramientas de protección como son firewalls perimetrales, Web Application Firewall, prevención de ataques a correo electrónico, prevención de ataques distribuidos de negación de servicio, por decir algunos, pueden estar siendo bloqueados por lo que yo tengo al día de hoy. Tenemos la certeza de que aunque hayamos comprado las mejores herramientas, que van a ser absolutamente efectivas. Y si verdaderamente lo están haciendo, sabemos el grado de eficiencia de que estas herramientas que nosotros tenemos instaladas y funcionando son lo suficientemente poderosas, pero además están lo necesariamente bien configuradas para que estos ataques no pasen. Estas preguntas exigen respuestas y entonces, si en la eventualidad de que se presente una incidencia, tenemos las suficientes herramientas y las necesarias herramientas para poder identificar y saber qué sucedió para poderlas prevenir en un futuro. ¿Cómo lo estoy aprendiendo? Lo estoy aprendiendo desde mi propia herramienta que tenemos, por ejemplo, el firewall perimetral. Tendría yo que estar confiando en que el fabricante tiene la información en tiempo real suficiente para poderme avisar sobre estas actualizaciones. Pero, ¿y si no? ¿De dónde voy a aprender? Pero si no, yo sí necesitaría un mejor manejo de la posibilidad de ser atacado. Me tengo que remitir nuevamente a mis controles de seguridad para asegurarme que verdaderamente estén bien configurados. Podemos caer en la falacia de que con el simple hecho de que estemos incluyendo estos dispositivos en mi red, ya estamos seguros. Y entonces esto nos da una falsa sensación de seguridad. ¿Y por qué digo que es falso sentido de seguridad? Porque tenemos una dependencia de cómo esta herramienta es configurada. Podemos tener haciendo un símil, un avión de herramienta, pero si no tenemos un piloto que saque el mejor provecho de este avión, pues podremos volar prácticamente con piloto automático. Pero en una eventualidad de una tormenta o vientos encontrados, la pericia del piloto es fundamental. ¿Cómo sabemos que esta herramienta está dándonos y entregándonos el máximo potencial por el que fue adquirida? Y entonces estamos a merced de lo que el fabricante nos diga que podemos hacer, o nuestro ingeniero con la capacidad que tenga. Esto no implica que
los fabricantes sean malos o los ingenieros no tengan las capacidades. Sin embargo, existen errores humanos naturales. Y esto se resuelve mediante la inclusión de un tercero que no tenga que ver con ninguna de las herramientas que nosotros estamos operando, para que nos diga qué es lo que verdaderamente necesitamos implementar dentro de estas herramientas. Y entonces en este momento entra precisamente Picus Security. Toda esta explicación precisamente es para situar el alcance de estas herramientas. ¿Qué es lo que hace Picus? Precisamente una validación continua. Esta herramienta lo que hace es una medición continua en nuestro ambiente productivo mediante la ejecución segura de ataques a nuestra infraestructura para identificar el nivel de efectividad de los controles de seguridad. ¿Pero cómo sucede esto? Bueno, aquí en el diagrama lo podemos identificar. En la nube nosotros tenemos un administrador más lo que se llama un peer o el lado externo de un par. Ahorita vamos a ver cuál es el complemento de este par. Esto es un sistema que está en la nube que lo llamamos un par de red o un network peer. Entonces, en el escenario en que la empresa en donde estoy tengo el área de usuarios y el área de servidores, pudiéramos llamar DMZ o una de las DMZs. Evidentemente lo que nosotros queremos saber es la identificación del nivel de riesgo en el que podamos estar, o en pocas palabras, qué tan vulnerable está mi infraestructura. Coloco el otro peer o el par de red dentro de esa zona en donde están ubicados mis servidores, dentro del mismo segmento de red. Y esto entonces lo voy a llamar Network Peer. El primer Network Peer está fuera de nuestra red, está en internet, está en la nube, pero este está dentro de mi estructura. Lo que hacemos es la evaluación de la seguridad desde el Network Peer de la nube y paso a través de todas las herramientas, procesos, procedimientos de seguridad hasta el Network Peer interno. Y entonces yo lanzo un ataque desde el Network Peer de la nube directamente hacia el Network Peer interno ya en mi infraestructura. Esto me garantiza que los servidores de aplicaciones, de bases de datos, no van a ser sujetos de ningún ataque. Yo voy a establecer el ataque entre el Network Peer de la nube y el Network Peer interno. No toco absolutamente nada de aplicaciones ni bases de datos. Esto me permite establecer una identificación de una o varias vulnerabilidades mediante el recorrido completo entre el peer de la nube y el peer interno, de tal forma que esta simulación tiene como objetivo la víctima del nodo interno que estoy simulando como el network peer, que al final del día es una máquina virtual que no está siendo un proceso productivo y operativo para la empresa. Y con esto voy a evaluar todo el trayecto desde afuera como cualquier usuario externo hacia las aplicaciones de operación que yo tengo. Sin embargo, no es a la aplicación en sí misma, sino el ataque va dirigido al peer de mi red interna. Si estamos hablando de algún ataque como simulación que yo estoy mandando desde la nube hacia, póngale el nombre que quieran, me refiero de el ataque hacia el network peer interno,
y pasa por el firewall perimetral, por el IPS, por el Web Application Firewall y llega hasta mi network peer interno, quiere decir que en alguna parte de esta trayectoria no fue detenido dicho ataque. ¿Me explico? Lo que quiere decir que el entorno de red, el segmento de red que tengo en mi DMZ es vulnerable a dicho ataque en particular. Y entonces eso me pone en el conocimiento de que si llegara a haber un eventual ataque de la delincuencia organizada cibernética, este ataque va a pasar. Pero, ¿qué pasa si en este trayecto el ataque nunca llega al network peer? Si no llega, lo que quiere decir que este entorno tiene la seguridad necesaria, en particular en contra de esta vulnerabilidad. No voy a tener problemas en este sentido. ¿Por qué? Porque alguien en el camino está haciendo esa tarea de detenerla. Y entonces, al final del día, lo que se está haciendo es evaluar el nivel de eficiencia, no solamente de mis herramientas, sino de la configuración de dichas herramientas para poder detener una eventual exploit de una vulnerabilidad. Lo cual me da la tranquilidad de que este segmento está protegido en particular contra esa vulnerabilidad. Pero si estamos hablando también que lo puedo hacer o me interesa estar contando con este nivel de seguridad dentro del segmento de mis usuarios, pues pongo un network peer dentro de mi segmento de LAN y efectúo la misma prueba. Desde internet lanzo un ataque que pasa a través de toda la infraestructura, llega al network peer y entonces si verdaderamente estos ataques llegan, quiere decir que en el camino hace falta afinar las herramientas que ya tengo para que dichos ataques no pasen. Yo ya me estoy asegurando de que las trayectorias de internet a la LAN o de internet a la red protegida de servidores o incluso dentro de mi red de usuarios y la red de aplicaciones o de servidores esté bien protegida mediante una adecuada configuración de mis dispositivos de seguridad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría también de los ataques pudieran estar llegando también desde mi red interna. Y entonces yo puedo identificar quién o qué usuario pudiera estar vulnerando mi red interna de servidores. O incluso qué pudiera estar sucediendo si en la eventualidad de que alguien estuviera en posesión de mi servidor de aplicaciones, quiera vulnerar algún nodo en particular de la red interna de usuarios. Estas son las maneras en las que se puede identificar el nivel de penetrabilidad de algún ataque. A esto lo llamamos vectores de ataques. Esto es, un vector inicia con una punta en la nube y termina en el segmento de red de servidores. Entonces tenemos el origen en la nube y el otro en la red interna de DMZ es el destino. Entonces, entre estos dos puntos se conforma un vector de ataque con un origen y un destino. Lo que estamos protegiendo son vectores o trayectorias. Si tuviéramos un network peer dentro de la red local, consideremos a este como el otro vector. O entre la red local y la DMZ. Sería
otro vector. Y entonces esto se vuelve muy interesante porque al final del día esto constituye una evaluación libre de riesgo. Es una evaluación continua porque no es necesario que un análisis de penetración sea o nos quedemos con un análisis de penetración que constituya la postura de seguridad de un momento en particular, como una fotografía. Yo puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el origen que yo tengo de mi ataque es un peer en la nube, cuyo objetivo final es un peer, ya sea aquí en la red interna de los servidores, pero el objetivo es el network peer, no es algún servidor de aplicación que yo tenga en operación. En pocas palabras, no lo estoy tocando. Y está completamente limpio y libre para estar atendiendo a sus clientes. Precisamente lo que estamos haciendo es identificando el nivel de seguridad del entorno de estos servidores. Con esto puedo estar tranquilo de que ninguna máquina de la infraestructura está siendo tocada o estresada en ningún momento. Y además, esto no se termina en este momento. Esto lo puedo estar efectuando de manera continua. Esto constituye precisamente una validación continua de seguridad. Lo que significa que yo voy a estar haciendo una evaluación de la postura de seguridad permanente. Todo el tiempo voy a estar censando el nivel de seguridad y el nivel de exposición al riesgo de ser atacados entre estos dos puntos. Y esto lo voy a estar reportando a la consola central. Y esta es la forma de comportamiento de esta solución, mismos que voy a estar identificando y visualizando en la consola. Ahora, esto se hace mediante máquinas virtuales. Yo tengo una máquina virtual en la nube, otra máquina virtual dentro de mi segmento de red a proteger, en este caso la red interna de servidores. Y entonces, bueno, pasamos a cómo lo hacen. Y lo hacemos o se hace mediante 3 pasos o 3 etapas. La primera fase es la evaluación, en donde identificamos qué tanto pasa y qué tanto se queda fuera de nuestro entorno. Lo que nos da la capacidad de medirlo y entonces podemos identificar el nivel de seguridad, pero con datos duros. Esto es con porcentajes claros, números, donde podemos identificar el nivel de seguridad. Estamos hablando de porcentajes de penetraciones exitosas hacia el segmento en donde están ubicados los dispositivos que queremos proteger. Si estamos teniendo un resultado en donde el 80% de los ataques que tú lanzaste desde internet pasan, pues entonces tienes un nivel del 20% de seguridad. Con eso tenemos una medición clara del porcentaje de seguridad de la infraestructura. Y esto me da una información muy clara, muy importante, muy certera. Y entonces, si ya lo tienes medido, pues arréglalo. Y entonces, esta herramienta nos permite obtener los mecanismos de seguridad para poder aplicarlos en los dispositivos correspondientes de seguridad que ya tenemos operando. Esto es, la solución Picus te va a dar una sugerencia. No quiere decir que Picus la aplique, lo cual es distinto. Y esto es derivado a que Picus no necesariamente sabe cuál marca se tiene operando dentro de mi infraestructura. Esto es, Picus no sabe si tienes un firewall, incluso un firewall tradicional o un Next Generation Firewall,
o si tienes un IPS, o si tienes un Web Application Firewall, o si tienes un ataque de prevención de ataques de negación distribuida de servicios, etc. No lo sabe. Lo que sí te dice es que si están configurados o no de manera adecuada todo el trayecto para poder llegar a proteger esta zona de servicio. Y entonces lo que yo te digo es, o lo que la solución te dice es, tienes que ir a tu firewall y hacer o implementar esta medida de seguridad. O ir a tu IPS y dar tal o cual instrucción para protegerte. O cualquier otro sistema e implementar una protección. Lo interesante también está aquí es que si tienes algún firewall de algunas de las marcas con las que Picus tiene alianza, Picus te va a dar la firma personalizada para esa marca en particular para que pueda tu infraestructura detener esta posibilidad de ataque que ya se identificó y se midió. Te lo voy a dar exactamente para la marca que tienes. En el caso de que no haya una alianza previamente establecida con la marca de dispositivos de seguridad que tú tienes o con la que tú cuentas, yo te voy a dar instrucciones genéricas para que puedas implementarlas dentro del firewall, por ejemplo, sea la marca que sea. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya se cuentan con los elementos para que tú puedas echar a andar la protección en particular sobre esa vulnerabilidad. Y entonces la forma en cómo se hace es mediante este ciclo de validación continua, que significa o que se centra en evaluar, medir y mitigar el nivel de riesgo que tiene tu infraestructura. Y se va a hacer de manera continua para poder estar evaluando la posibilidad de que estas amenazas se concreten. Esto no implica que yo esté evaluando cualquiera de las 300 millones de posibilidades que puedan estar incidiendo sobre mi red. Lo que yo voy a estar haciendo es evaluando aquellas que en mi empresa particularmente puedan tener una incidencia en particular. En este sentido, si estamos hablando de WannaCry, puedo estar trabajando sobre la protección que esta amenaza me está significando. Voy a estar trabajando con ataques de aplicativos de web. Puedo estar trabajando sobre la explotación de vulnerabilidades. Voy a estar trabajando sobre la prevención de malware. Y puedo estar trabajando, por ejemplo, con extracción de datos de la empresa. Solamente yo voy a estar evaluando estos elementos porque en mi empresa están presentes estos elementos de los que yo necesito estar protegidos para saber si en el entorno, en mi zona de red, tengo esa seguridad o carezco de ella. Cuando yo hago esta validación continua, yo voy a estar mostrando la medida en particular sobre estos ataques o esta posibilidad de ataque. Si estamos hablando de que estamos situados en un nivel de seguridad del 25%, puedo estar identificando, por ejemplo, en ataques de aplicaciones web, todas estas posibilidades de ser objeto de ataque. Por ejemplo, en File Inclusion, la infraestructura con la que cuento me garantiza hoy por hoy la capacidad de bloquear solamente el 35% de posibilidades de ataque. Me falta el otro 65% que me muestra en rojo. Y entonces esto me da una visibilidad muy clara con aspectos y detalles muy específicos para saber en dónde tengo que focalizar los esfuerzos
de protección en este sentido, para conservar la estabilidad y una postura de seguridad saludable, recomendable. Cuando ya identifico, cuando ya tengo visibilidad de lo que puede estar pasando, entonces voy a la remediación. Si coincide que en tu infraestructura cuentas con la protección de McAfee con la que Picus tiene un acuerdo de interoperabilidad, esto es, Picus sabe cómo configurar los dispositivos de McAfee para que puedas tú remediar esta situación. ¿Por qué? Porque previamente yo alimenté a la plataforma de Picus diciéndole que yo cuento con soluciones de McAfee de seguridad. La herramienta me está diciendo que McAfee tiene la posibilidad de estar bloqueando 4151 variantes de seguridad, pero al momento, al día de hoy, solamente estás detectando y bloqueando 3596. Y entonces esto me significa que en este punto en particular estoy en un nivel de protección del 87%. Esto implica que toda esta lista las pudiera yo estar deteniendo, pero esto no implica que me voy a ir a detener una por una. Si te fijas acá me dice que tengo 297 posibilidades de éxito de ser explotado ahí. Entonces, si yo me afoco en esta medición en particular, si yo activo una defensa en particular contra este malware, entonces estaré resolviendo 297 posibilidades en un solo paso. Esto es, puedo estar mitigando el riesgo de estas 97 posibilidades en un solo paso. Y asimismo, si yo selecciono Checkpoint, que tengo el 80%, o Big IP en el 83%, o Mode Security, de la misma forma, Picus me da las herramientas particulares para estas marcas, para que las configuraciones, para que pueda instalarlos o echarlas a andar en estas plataformas y resolver este porcentaje que me falta por terminar. Y entonces yo tengo la capacidad para prevenir estos ataques de manera muy granular. Y esto me da la tranquilidad de que no necesito activar todos los mecanismos de seguridad cuando estamos bajo ataque, que decir, bueno, ¿sabes qué? No, activa todo. No, espérate. Tienes que activar de manera precisa la defensa contra ese ataque en particular. Activando esta firma en particular, vas a corregir esta carencia. Y de esta forma vamos a ser muy precisos en nuestras configuraciones. Vamos a tener configuraciones muy esbeltas, pero muy precisas, muy detalladas, con una identificación láser, si me permites decirlo, para estar protegido. Por ejemplo, en estas bases de datos de protección tenemos código malicioso, ataques de aplicación de tipo web, explotación de vulnerabilidades o extracción de datos. Todo esto está en la base de datos de Picus y tenemos guías particulares para estas marcas que vemos mencionadas acá: Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, McAfee, Cisco Sourcefire, F5, Snort o More Security. Estas son algunas, no todas, cada día se van anexando más y en unos momentos lo vamos a ver. Ahora, Picus Security tiene la capacidad de colaboración con SIEM, con sistemas SIEM, Security Information Event Manager. Y en caso de que no tengas estos SIEM, muchos pueden estar leyendo por su propia naturaleza logs
de información que yo puedo estar proveyendo al SIEM que tú tienes. Del otro lado, si yo tengo alguno de estos equipos que vimos hace unos momentos, yo puedo sugerir cuál es la firma en particular, por ejemplo en este caso de Checkpoint, que se necesita implementar para poder resolver y prevenir estas intrusiones, o qué hay que hacer o qué política activar para que estas intrusiones no se den, y entonces poder corregir esta vulnerabilidad. Entonces vamos a pasar ahorita a ver ahora la consola, y así luce la consola. Y entonces aquí estamos viendo una visualización, estamos teniendo una visualización general del estado de seguridad de mi red. En este caso que estamos viendo en la pantalla, estamos hablando de que tenemos un nivel de seguridad del 76%. Esto es, de un total de 4.326 posibles ataques que estoy analizando, la infraestructura con la que tú cuentas está bloqueando 3.307, pero está dejando pasar 1.019, lo cual me da un 76% de seguridad, o de nivel de seguridad, de calificación de seguridad de mi red. Ahora, importante acá, o muy interesante, esto es una gráfica temporal. En este momento estoy en este punto de la derecha, pero inicialmente empecé en el lado izquierdo, por ejemplo, 29 de junio. Y entonces en ese momento estaba yo por debajo del 50% de efectividad. Conforme pasa el tiempo, se nota ahí que el nivel se va incrementando. Entonces la idea es empezar identificando el nivel de seguridad, y en este momento se aplican las sugerencias que Picus nos da, y entonces tenemos un incremento de seguridad en este punto. Nos mantenemos midiendo de tal forma que estemos recopilando elementos para poder ser integrados, y entonces nuevamente los integramos, ahora sí, ya sea en ventana de tiempo o lo que sea, y en este momento volvemos a ver el nivel de seguridad que se incrementa en este punto en particular. Y entonces esto nos permite ir estando cada vez más seguros, y nuestra tranquilidad y la confianza en que nuestros sistemas de seguridad están haciendo lo que deben de hacer. Tenemos la capacidad de visualizar, es que por ejemplo en este momento yo implementé una sugerencia de Picus que me da como resultado el incremento de la seguridad. Y como se trata de estar evaluando de manera continua, nuevamente implemento otra mejora y veo como resultado un incremento del nivel de seguridad. Yo tengo como resultado un nivel mejor global de la seguridad. Pero también del otro lado, imagínate que de repente el nivel de seguridad decae o se decrementa. Aquí, por ejemplo, ibas para arriba y súbitamente bajas, caes en tu nivel de seguridad en esta medida. Esto significa que hubo un cambio en alguno de mis dispositivos de seguridad en la ruta o en el vector que estuvimos identificando, que me produjo que el nivel de seguridad decayera, pero lo tenemos claramente identificado. Eventualmente pudiera ser que por alguna razón se implementó una política, una regla que me dio como resultado el que el nivel de seguridad bajara en estos puntos porcentuales.
Y entonces en lugar de mejorar, empeoró. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque de repente en la operación normal, en la operación diaria, pues se tienen que hacer algunos ajustes por alguna política, porque insertamos alguna aplicación nueva, algún servidor nuevo, y hacemos estos ajustes de seguridad en las políticas que nos dan este comportamiento, esta posibilidad. Puedes estar abriendo algunos puertos, algunos comportamientos, etcétera, etcétera, que te den como resultado este impacto en la seguridad. Puede ser que lo que estés haciendo es que te permita resolver un requerimiento, pero a costa de que el nivel de seguridad se vea en detrimento. Y entonces esto nos provoca que visualmente podamos identificar que hubo una baja del nivel de seguridad. Entonces esto nos permite reaccionar en tiempo y forma antes de que esto se pudiera convertir en un eventual ataque exitoso. Esto nos da otra ventaja. Otra ventaja es que dentro de la empresa podemos definir KPIs o niveles de desempeño, índices de nivel de desempeño. Y esto nos ayuda, por ejemplo, a poder cumplir ciertas normas regulatorias en ciertas empresas. Esto me da la capacidad, además de poder estar cumpliendo ciertas certificaciones, me permitiría estar evaluando eventualmente a un proveedor de seguridad cibernética que me esté dando este servicio. Y entonces en base a eso pudiera estar siendo pagados estos servicios o no pagados. Y tengo la posibilidad de estar diciendo, oye, a ver, algo está sucediendo en mi red, tienes que actuar en consecuencia. Precisamente esto es lo que nosotros hacemos para nuestros clientes. Podemos estar identificando en tiempo real el nivel de seguridad que estamos dando a nuestros clientes. Y esto no necesariamente implica que el cliente deba tener alguna marca en particular con la que esté trabajando. Podemos estar trabajando con cualquier marca. Pero esto nos da la tranquilidad a todos de que podemos estar contando con niveles, indicadores del nivel de seguridad con la que estamos trabajando en nuestra empresa. Aquí estoy viendo 3 indicadores en donde tengo malware, tengo indicadores o exploits de vulnerabilidades y ataques de aplicación de web. Aquí se identifica que la línea de malware fue mejorando conforme pasa el tiempo con la inclusión de las sugerencias de Picus. La de vulnerabilidades mejoró, sí, no tanto como la anterior, pero sí mejoró. Y en la de Web Application Attacks sí hubo una mejora y se ha mantenido en un nivel muy estable. Muy estable, pero abajo del 50%. Con esto ya se tienen elementos claros, visibles, contundentes, para poder tomar decisiones de nuevas inversiones en ciertos aspectos de la seguridad, en particular para mi empresa. En este caso en particular, ya estoy identificando que yo necesito invertir en dispositivos o herramientas de seguridad correspondientes a la protección de ataques de web. ¿Por qué? Porque con todas las mejoras que yo pude implementar, pude mejorar en estas 2 primeras mediciones. Sin embargo, me mantuve estable por debajo del 50% de aplicaciones, de ataques de aplicaciones de web. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que puedo estar deteniendo solamente por abajo o menos del 50% de ataques de web. ¿Qué es lo que sucede? Que mi sitio web
puede estar o es susceptible de ser atacado con una gran posibilidad de éxito. Imagínate que tienes un sitio web transaccional, es decir, tú vendes por internet. Pues si estás con un nivel de seguridad por abajo del 50% de tu sitio web, pues tienes problemas. Y entonces es muy sencillo identificar que las inversiones se tienen que apuntalar en estas aplicaciones en particular. En el caso de que tú cuentes con dispositivos con los que Picus tiene un acuerdo entre marcas, pues es muy sencillo que tú puedas aplicar la medida que se sugiere para esta marca en particular. Pero si no fuera ese el caso, lo que hace Picus es que te da el payload que tú tienes que aplicar en tu sistema de seguridad de manera genérica para que bloquees esas posibilidades de ataque. Y entonces con el payload y el hash tú puedes ir a la marca de equipo que tú tengas e implementar el mismo nivel de seguridad que con las marcas que se tienen partnership. Y de esta forma opera esta solución de validación continua. En resumen, ¿qué podemos estar poniendo en la mesa? Podemos estar poniendo en la mesa un método que me da la capacidad y la posibilidad de vivir tranquilo, ya que tengo un mecanismo que me avisa el nivel puntual con detalle de la seguridad que tengo en mi empresa. ¿Por qué? Porque tengo mediciones claras y precisas para poder implementar las protecciones necesarias y con esto operar de manera normal y fluida en el negocio. Con esto terminamos. Cualquier cosa que necesites, si necesitas o estás interesado en que podamos hacer una prueba de concepto en tu red, por favor ponte en contacto con nosotros. Muchas gracias y hasta luego.